Pausa. Buenos días. Estamos a punto de adentrarnos en una historia que parece sacada de las páginas de un thriller. Un atraco tan audaz que roza lo increíble. Imagina una bóveda bancaria, una fortaleza de acero y concreto, el último bastión contra el mundo exterior. Una de las más seguras de Brasil. Un lugar donde se resguarda meticulosamente la riqueza de la nación. Reforzada con concreto y acero, un testimonio de medidas de seguridad impenetrables, diseñadas para resistir cualquier amenaza. Resguardando una fortuna del Banco Central, millones y millones de reales apilados, representando el pulso económico del país. Un lunes de agosto de 2005, un día ordinario que pronto se volvería extraordinario. El inicio de una semana que quedaría grabada en la historia de Brasil. Más de 160 millones de reales desaparecieron, esfumándose en el aire, dejando a las autoridades perplejas y a la nación incrédula. Sin explosiones, sin rehenes, sin un solo disparo. No hubo entrada forzada, ni señales de lucha, solo la inexplicable ausencia de una suma asombrosa de dinero. La bóveda fue vulnerada desde abajo, una brecha desde la tierra misma, un pasadizo secreto hacia riquezas inimaginables, sin alarmas ni testigos. Los sistemas de alarma silenciosa permanecieron inactivos. Las cámaras de vigilancia no captaron nada relevante. ¿Cómo movieron 3,5 toneladas de efectivo, un peso equivalente al de un pequeño camión? Desde el corazón del banco, justo bajo las narices de empleados y personal de seguridad desprevenidos. Sin que nadie notara nada. ¿Cómo pudo desarrollarse una operación tan masiva sin levantar una sola alerta? Este es el relato del asalto al Banco Central en Fortaleza, una historia que sigue fascinando y desconcertando hasta hoy. Un crimen que desafió la lógica, un rompecabezas con piezas faltantes, un enigma envuelto en misterio, ejecutado con paciencia, ingeniería y una audacia sin igual. Un plan meticulosamente elaborado, ejecutado con precisión y alimentado por una audacia inigualable. Los ladrones no eran delincuentes comunes, no eran ladrones de poca monta ni criminales impulsivos. Eran estrategas y fantasmas, mentes maestras que se movían en las sombras sin dejar rastro, operando a plena vista durante meses, observando pacientemente, planificando meticulosamente, todo bajo la apariencia de normalidad, transformando una casa suburbana, una residencia discreta en un barrio tranquilo, en la sede de uno de los robos más ambiciosos de la historia. El centro neurálgico de una operación que se volvería legendaria. Así que, retrocedamos a ese fin de semana, viajemos en el tiempo y sumerjámonos en los hechos que ocurrieron, y preguntemos. Iniciemos nuestra investigación, desentrañemos las capas de engaño y descubramos la verdad. ¿Cómo lograron lo imposible? ¿Cómo desafiaron todas las probabilidades y realizaron lo impensable? ¿Y qué nos dice su historia sobre la seguridad? ¿Qué vulnerabilidades aprovecharon y qué lecciones podemos aprender de este crimen audaz? Pausa. Fortaleza, una vibrante ciudad costera, en 2005 era un centro de comercio y actividad constante. En su corazón, el Banco Central do Brasil, una fortaleza de concreto armado, equipada con sensores y cámaras, diseñada para ser inexpugnable. El dinero almacenado era una mezcla de billetes nuevos y viejos, estos últimos imposibles de rastrear. Brasil vivía una época de crimen organizado sofisticado, pero un asalto directo al Banco Central era impensable. Los criminales no atacaron las puertas ni a los guardias, miraron hacia abajo, hacia la tierra. Entendieron que la seguridad más avanzada es inútil si protege el lugar equivocado. Fortaleza, con su suelo arenoso y calles bulliciosas, se convertiría en la cómplice involuntaria de un crimen que redefiniría el robo bancario. Así comenzó la historia del túnel más audaz de Brasil. Pausa. Para un crimen de esta magnitud se necesitaba mucho más que simples delincuentes. Era indispensable un sindicato de especialistas. El grupo estaba conformado por un consorcio de facciones criminales, liderado por figuras como Antônio Guzmán Alves dos Santos, conocido como Alemán. Reclutaron ingenieros, electricistas y expertos en excavación, cada uno con un rol específico y compartimentado. La inversión inicial fue enorme. Cientos de miles de reales en alquiler, herramientas, vehículos y manutención. Eran capitalistas del bajo mundo, apostando todo por una ganancia inimaginable. Utilizaron identidades falsas y una historia de cobertura impecable, mezclándose en la ciudad como fantasmas. Su mayor arma, la invisibilidad y la paciencia, operando bajo la superficie mientras Fortaleza dormía. Así,
El sindicato se preparó para el golpe más grande de sus vidas. Cada golpe necesita una base, un lugar seguro y discreto para planificar y ejecutar el plan. Para la banda, fue una casa modesta en la Rua 25 de Marzo, elegida para pasar desapercibida. Ubicada a solo 2 cuadras del banco, la proximidad facilitaba la logística y minimizaba riesgos. Cada metro era crucial en esta empresa audaz. Alquilada con identidad falsa, la casa fue preparada cuidadosamente para evitar cualquier vínculo con los verdaderos responsables. El anonimato era clave. La fachada era una empresa de césped sintético, grama sintética, una imagen de normalidad que ocultaba la actividad ilícita en su interior. El cartel y el movimiento constante de furgonetas, aparentemente cargadas de tierra, reforzaban la coartada. Nadie sospechaba lo que ocurría bajo la superficie. Por dentro, la casa era un centro de operaciones, dormitorios improvisados, cocina y taller. Todo estaba organizado para el éxito del plan. La entrada secreta al túnel era el corazón de la operación, la vía subterránea hacia el objetivo. Día tras día, sacaban tierra en sacos y la distribuían por la ciudad en pequeños cargamentos, evitando levantar sospechas. Trabajaban en turnos rotativos, siempre había alguien en la casa para mantener la fachada y avanzar en la excavación. El negocio de césped sintético fue la tapadera perfecta para ocultar la remoción de casi 80 toneladas de tierra. La casa fue su caballo de Troya, una fachada engañosa que ocultaba un plan audazmente concebido. Así, ocultaron a plena vista el asalto más espectacular de la historia de Brasil. Pausa. El túnel era el corazón del plan, la clave de la operación, una obra maestra de ingeniería clandestina. 80 metros de pasadizo, excavados a 4 metros bajo tierra, conectaban la casa con la bóveda del banco. El trayecto fue planeado para evitar servicios públicos y sistemas de detección. El túnel estaba reforzado con madera y plástico, y contaba con iluminación y ventilación eléctrica, lo que permitía largas jornadas de trabajo bajo tierra. El diseño era preciso, 70 centímetros de ancho, apenas lo suficiente para que una persona pudiera arrastrarse cómodamente. Utilizaron planos y GPS para calcular la trayectoria exacta, evitando cualquier error fatal que pudiera arruinar la operación. Durante 3 meses, decenas de personas trabajaron en la oscuridad, motivadas por la promesa de una fortuna inimaginable. El túnel era mucho más que un simple agujero. Era el testimonio de la paciencia y disciplina de la banda. Al acercarse a la bóveda, la anticipación crecía y se sentía en el ambiente. El camino hacia la riqueza estaba finalmente listo. Pausa. La ejecución fue cronometrada, cada segundo contaba. El plan exigía precisión absoluta, sin margen de error. Cada miembro conocía su papel, como en una coreografía ensayada. Funcionaban como una operación militar. La coordinación y sincronización eran esenciales. Anticiparon contratiempos y tenían planes de contingencia. La comunicación era constante y discreta, manteniendo a todos informados. Eligieron el primer fin de semana de agosto por la baja actividad. Con el banco cerrado y la ciudad tranquila por el fin de semana largo, todo estaba listo para actuar. Era la oportunidad perfecta. Un respiro en la rutina de la ciudad. Un velo de normalidad que ocultaba la operación. El equipo perforó la bóveda desde abajo, un enfoque audaz y poco convencional. Usaron taladros y gatos hidráulicos, herramientas elegidas por su potencia y precisión. Atravesaron más de 1 metro de concreto reforzado. Un muro formidable, pero no suficiente para detenerlos. El ruido quedaba amortiguado por la tierra y el silencio del fin de semana. Cada sonido era controlado para no alertar a nadie. Unos cortaban la bóveda con herramientas de precisión para penetrar acero y hormigón. Otros preparaban el transporte y la vigilancia, asegurando la ruta de escape y monitoreando los alrededores. Para la tarde del sábado, el agujero estaba hecho. Una brecha en la seguridad. Un portal entre el túnel y la cámara del tesoro. El punto de no retorno. El aire cambió, una sutil alteración, presagio de lo que venía. El olor a billetes viejos llenó el túnel, papel, tinta y el peso de la historia. Uno a uno, los ladrones entraron en la bóveda, cautelosos y decididos, conscientes del riesgo y la recompensa. Rodeados de una fortuna, un mar de billetes, el fruto prohibido de su plan. Lo imposible se había logrado. Meses de planificación y ejecución impecable. El banco había sido vencido desde abajo, una victoria subterránea, un golpe maestro. Dentro de la bóveda, los ladrones seleccionaron billetes usados de 50 reales,
imposibles de rastrear y fáciles de lavar. El botín, 3,5 toneladas de efectivo, extraído mediante una cadena humana organizada. Rompían el plástico, llenaban bolsas y las pasaban por el agujero hacia el túnel. Usaron cuerdas y carritos para arrastrar el dinero 80 metros bajo tierra. Trabajaron sin descanso hasta las primeras horas del domingo. En la casa, otro equipo cargaba las bolsas en furgonetas y autos para la huida. Al amanecer, la banda ya había desaparecido, dejando solo un agujero y una bóveda vacía. Entraron y salieron como fantasmas, dejando un misterio nacional. El reloj corría antes de que la policía siquiera notara el crimen. Pausa. El lunes, los empleados del banco hallaron la bóveda vacía y un agujero en el suelo. La escena de un robo imposible. El hallazgo causó conmoción nacional y atrajo la atención de la prensa mundial. La policía estaba desconcertada. No había huellas, ni testigos, ni evidencia clara. Los ladrones limpiaron la escena, incluso usando cal para borrar rastros forenses. Siguiendo el túnel, la policía halló la casa de grama sintética y el método ingenioso de la banda. Fortaleza quedó en shock. ¿Cómo pudo suceder algo así en pleno centro? El crimen expuso la vulnerabilidad de una institución supuestamente inexpugnable. Más que una pérdida financiera, fue un golpe psicológico a la seguridad nacional. Pausa. La Operación Topo fue una de las mayores persecuciones en la historia de Brasil. La policía rastreó la empresa falsa y las identidades utilizadas, desmantelando poco a poco el anonimato de la banda. Algunos miembros cometieron errores, gastando grandes sumas de dinero y atrayendo la atención de la policía. Las detenciones revelaron la red y la estructura del grupo, pero muchos líderes se ocultaron usando su nueva riqueza. El rastro del dinero estuvo marcado por violencia, asesinatos, secuestros y traiciones, incluso entre los propios ladrones. Décadas después, solo una fracción del dinero fue recuperada. La mayoría desapareció para siempre. Muchos ejecutores fueron arrestados, pero algunos cerebros nunca fueron capturados ni plenamente identificados. El misterio sobre el destino del botín persiste hasta hoy. Pausa. El asalto de Fortaleza se volvió leyenda, inspirando libros, películas y debates sobre el crimen perfecto. Pero la realidad fue más dura. La riqueza trajo paranoia, violencia y traición. Robar el dinero fue sencillo, conservarlo y sobrevivir, el verdadero reto. La fortuna atrajo depredadores y convirtió a los ladrones en perseguidos. El atraco fue una obra maestra de planificación, pero la avaricia humana fue invencible. El dinero robado, que debía ser un pasaporte a otra vida, fue el detonante de su caída. El destino de la mayor parte del botín sigue siendo un misterio nacional. Y la pregunta persiste: ¿dónde terminó ese dinero?